Continuamos, una cita con la Biblia, Hechos de los Apóstoles, testigos del Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. En estos 50 días de Pentecostés, es tiempo de buscar a Dios. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Hoy es el día número 14. En una cita con la Biblia, continuamos en el libro de los Hechos. En esta ocasión hablaremos del capítulo 5, de los versículos 27 en adelante, y es la situación que se presenta con los apóstoles Juan y con el apóstol Pedro, que luego de ser encarcelados son llevados ante los religiosos de la época, los dirigentes religiosos de la época, para ser indagados acerca de sus acciones en cuanto a la predicación. El versículo 28 les preguntan los fariseos: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Esta es la situación que tiene que vivir el apóstol Pedro y el apóstol Juan, aún después de ser encarcelados, ser cuestionados por la causa de la predicación del Evangelio. Sin embargo, con denuedo, como Pedro lo ha venido haciendo desde el día que fue lleno del Espíritu Santo en esa fiesta del Pentecostés, Pedro se levanta a decirles si es necesario obedecer primero a los hombres o a Dios. Y aún ellos hablan de que son los testigos. En Hechos 1:8, la Escritura y Jesús específicamente les dice a sus discípulos que iban a recibir poder cuando viniera el Espíritu Santo para poder ser testigos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les pregunta si es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, porque habían sido comisionados para llevar el Evangelio. Sin embargo, la situación sigue allí en un momento de adversidad, de querer limitar la predicación. Y aparece un personaje muy importante en medio de esta situación, y es un hombre que era doctor de la ley, llamado Gamaliel. Era venerado por todo el pueblo y aún era un consejero, y les pidió a los religiosos de la época que le escucharan para decir un par de cosas. ¿Y qué decía Gamaliel? Habló acerca del testimonio y de la situación con Teudas, un hombre que llevó muchos seguidores, pero que al final murió y los seguidores fueron esparcidos, al igual que Judas el Galileo, que también mucha gente le siguió, pero también cuando murió fueron esparcidos. Así que les hace un llamado a que no obstaculicen quizás la situación, porque puede ser de Dios. El versículo 38 dice: Gamaliel a sus compañeros fariseos de la época les dice: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Lo que es de Dios permanece. La iglesia del Señor había sido establecida para traer salvación y para predicar la eternidad. Y lo que Gamaliel está diciendo a los religiosos es: permitan que se predique el Evangelio, y que si el asunto es de Dios, perdurará, se mantendrá. Y el ejemplo que pone es a Teudas y a Judas,
unos hombres de su momento que se levantaron y llevaron mucha gente, pero al morir cada uno de ellos, todo terminó. Pero la iglesia del Señor y lo que el libro de Hechos registra es que la iglesia continuó, porque la iglesia no está fundamentada en la obra de un hombre, no está fundamentada en los seguidores de un hombre, sino en aquel que resucitó, aquel que murió, resucitó y está vivo, porque Cristo es el que guía a la iglesia y la iglesia sigue avante, sigue adelante. La Escritura también dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es decir, que ni siquiera la muerte va a resistir y va a detener el avance de la iglesia. Servimos a un Dios vivo, servimos a Jesucristo que resucitó. Ellos, luego de que salieron de allí de la situación, se fueron gozosos por haber padecido por causa de Jesús. Y dice la Escritura en el versículo 42 que compartían, que predicaban en las casas, en los templos, enseñaban en ese momento, porque nada podrá detener la obra del Señor, lo que Él ha establecido para su iglesia. Así que yo le invito en esta mañana que podamos orar a Dios, pidiéndole que nos ayude a entender la dimensión de su obra, el avance de su obra, y que podamos juntos cumplir la misión de ser testigos cuando estemos llenos del Espíritu Santo y ser testigos en el lugar donde Dios nos ha puesto. Señor, en este día te pedimos que por favor nos ayudes, que podamos ser verdaderos testigos de la obra que tú has hecho y de que tú estás vivo. Para eso ha venido el Espíritu Santo y nada puede detener, que ningún obstáculo nos impida avanzar en la predicación del Evangelio, en el compartir las buenas noticias, de hablar de que tú estás vivo y que resucitaste y que tienes todo el poder y la autoridad para hacer grandes cosas. Ayúdanos como hijos tuyos a ser verdaderos, a avanzar, a estar llenos de tu presencia para poder dar testimonio en todo lugar a donde tú nos lleves. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús.